abordar con ustedes un tema que a mí me parece que es trascendental en el sentir ciudadano hoy día y que hablamos de él y es, digamos, un concepto que aparece en muchos ciudadanos hoy día y que tiene que ver con el ciudadano, que tiene que ver con la actitud política, que tiene que ver con la actitud hacia el pasado de los partidos políticos, que tiene que ver hacia el pasado de los líderes políticos y de las formas de gobierno que ellos establecieron. Entonces es un concepto que a mí me parece que tenemos que entrarle más allá, digamos, del sentir. Eso que llamamos despertar ciudadano, finalmente, ¿qué es el despertar ciudadano? Y en general decimos que el actual presidente Rodrigo Chávez nos hizo despertar a la política. Entonces, no es fácil dar precisiones exactas. Pero justamente, llamémoslo así, en los individuos, en los ciudadanos, hay reacciones muy distintas. En mi caso, el despertar ciudadano lo vinculo con un hecho que como investigador social nunca había hecho, que era justamente pensar la guerra civil de 1948 como un conflicto de magnitudes significativas para Costa Rica. Y habiendo sido formado en la mejor escuela de historia que puede haber en el mundo, digamos, la escuela francesa, la escuela de los anales. Y habiendo vivido mis padres, mi madre, mi padre, mis tíos, por los dos lados, la muerte, el exilio y la persecución, nunca me había sentado a pensar en que era un tema que requería una comprensión totalmente distinta. Más aún, quiere que ese sentimiento que realizaba cada 4 años, que era el votar. Entonces yo votaba como han votado cosas que vi en la administración que no eran, digamos, normales, que eran, digamos, los sistemas de corrupción, de pequeña corrupción, digamos, no era robo, no era otro tipo de beneficios, otro tipo digamos, de regalías que podían tener los funcionarios, o donación de días de vacaciones, por ejemplo, como yo era profesor en la universidad, era muy joven, pero era profesor en la universidad y además funcionario, digamos, no marcar, por ejemplo, era una... Entonces yo decía, qué raro, bueno, a mí me dieron eso, no sé, a otros compañeros no lo tienen. Entonces, digamos, en estos años, desde la campaña de Rodrigo Chávez, yo empecé a oír todas sus participaciones. Y yo decía, este candidato me plantea preguntas diferentes. Me plantea preguntas que tocan mi yo político. O sea, me cuestiona lo que uno podría decir, la identidad política, ¿verdad?, que uno tenía. Y bueno, yo voté por Rodrigo desde la primera ronda. Y creo que en San José y en la zona donde yo vivo, en Sabanilla, y más aún en la urbanización donde yo vivo,
Eso nunca digamos, se dijo. Y yo empecé a hacer videos a favor de Rodrigo Chávez. Yo soy un ciudadano que asumió la conciencia de que Costa Rica, al elegir a Rodrigo, iba en otra dirección. Elegimos a un candidato que tenía un discurso, digamos, de obras concretas, de metas, de abordar el gobierno con suma responsabilidad, sabiendo que no tenía la mayoría de diputados y que le iba a ser muy difícil gobernar. Y empezó Rodrigo con, digamos, su famosa filosofía de que si la plata no se la roban, se puede invertir y el país progresar. Y entonces empezamos a ver proyectos, desde pequeños proyectos hasta grandes obras de infraestructura, puentes, caminos. Y ahí yo sentí que, pues sí, que esto iba para un movimiento más sustancial, y empecé a pensar, digo yo puedo aportar algo a este movimiento que que es mi conocimiento, digamos, como profesional. Y fue como en esa etapa que empecé a decir, yo puedo escribir algo que nadie ha hecho aquí, que es interpretar, justamente ahí está la portada del libro, la Guerra Civil del 48. ¿Qué fue eso? Ok, después de 1948, el Partido Republicano Nacional, que elige a Rafael Ángel Calderón Guardia como presidente, fue, digamos, excluido de las elecciones y no volvió a reaparecer sino hasta que volvió Calderón Guardia en 1959. Entonces, digamos, en los años 60, la gente que había tenido mayoría electoral en 1940, que era el Partido Republicano Nacional, no está presente porque Figueres los persiguió, muchos se fueron para el exilio, muchos murieron también. Más o menos se habla entre 2.000 y 5.000 muertos en esta guerra civil. Es un tema, digamos, fundamental. No fue una guerra campesina, no. Armas de recién terminada la Segunda Guerra Mundial, que la gente no realiza esos actos. La Guerra Mundial fue en 1939-1945. Hubo muchas armas en el país. Y entonces uno dice, pero ¿cómo los investigadores sociales hemos sido tan irresponsables de dejar pasar todos estos hechos y todo lo que aconteció? En 1948, Rafael Ángel Calderón Guardia es declarado, digamos, el nombramiento original que hizo José Figueres fue, digamos, de traidor de la patria. Aparece, hay un decreto en donde se nombra a Calderón Guardia como y a los calderonistas había una frase que se repetía mucho, que decía, si es calderonista, no le compre, no le venda, no le hable. Eso yo lo oía de mis padres. Entonces, digo yo, nadie nunca nos ha contado esto del 48. Y como uno de mis tíos fue fusilado en la batalla de Tejar, digo yo, yo tengo que investigar eso. Y me senté a investigar, a revisar periódicos. Que es curioso, porque ese tema siempre me atrajo a mí. Me atrajo porque, digamos, me acuerdo la primera elección después de 1948 es en 1953, y alguna vez sin querer un profesor planteó, dice, ¿quién quiere analizar la elección de 1956? Yo no sabía por qué él puso eso.
y yo la investigué la campaña política, en qué consistía, qué se decía. Pues esa fue la primera elección en donde José Figueres gana, digamos, por la vía del sufragio. Y entonces ya me introdujo a mí esa duda, digamos, del tema del sufragio en Costa Rica. ¿Y quiénes votaron? El Republicano Nacional no podía votar, ni la gente de Vanguardia Popular podía votar. Es decir, había una parte de los ciudadanos que quedaron privados de sus derechos ciudadanos. La guerra civil del 1948 dejó privado de la ciudadanía a muchos. Es más, hubo una elección de la que nadie habla, que es la elección del 8 de diciembre de 1948, que fue la elección para elegir diputados constituyentes, para hacer la constitución de 7 de noviembre de 1949. Eso nadie nunca nos lo ha dicho, ¿verdad? Igual les he hablado del tema del ejército. Eso es mentira, que fue un 1 de diciembre que se abolió. El Ejército de Liberación Nacional mató a una cantidad importante de gente ya terminada la guerra. Y luego, la Navidad, digamos, de 1952 hubo. Entonces, ¿cómo es que Costa Rica puede ir a pelear, digamos, en la frontera si no había ejército desde el 1 de diciembre de 1949? Eso es una falsedad.